Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Estamos en un día muy especial. Acaban de pasar, creo por información que me mencionaron por ahí algunas amistades de Estados Unidos, información de la NASA, unas tormentas solares este lunes y este martes muy fuertes. Tal vez sea esa la razón por la que estamos pasando unos calorones impresionantes y la gente está alterada de una u otra manera. También anoche tuvimos una excelente y poderosa luna llena en un signo de fuego, por eso estuvo muy fuerte el calor también, y mucha gente le tomó fotografías a la luna y estaban maravillados de cómo se veía la luna en algunas partes de este hemisferio del planeta. Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo nuevamente. Un saludo a toda la gente de Morelia que está mirando este programa a través de la señal del telecable, y los que están en internet en el interior del estado, en otros estados de la República Mexicana y en otros países, bienvenidos a su programa, y este es un canal muy especial de Radio Tele, así que estamos con todos ustedes y con mucho gusto. Pues hoy vamos a tener un programa muy interesante. Es un programa de esos que nos va a hacer reír bastante, que nos va a motivar bastante a comentar cosas, porque tengo un invitado de lujo que viene a presentarnos de manera oficial aquí en el programa de Mundo Alternativo, algo muy especial. Pero antes de decir quién es, porque no lo mencioné hace rato en la página del Facebook del programa Mundo Alternativo, quién iba a estar, pero antes de mencionarlo quiero leerles esto, que dice en este libro: un amante de la persuasión habla y cautiva a su familia, habla y cautiva a su pareja, habla y cautiva a su empresa, habla y cautiva a su mercado, habla y cautiva al mundo. Estás a una frase de inspirar al mundo. Cuando yo empecé y comencé a leer este libro que me fue obsequiado y dedicado, ¿sí?, hace algunos semanas atrás, yo me emocioné bastante porque empecé a leerlo, y más porque este libro habla y cautiva, la llave secreta para influir la mente de una persona. Me empezó no solamente a inspirar aún más, me daba gracia y risa algunas anécdotas que le pasaron al autor, y sobre todo con los ejemplos que nos pone aquí Ariel Ortuño, a quien tenemos aquí en el estudio y que hoy está presentando en el Mundo Alternativo de manera oficial su libro de Habla y Cautiva. ¿Cómo estás, Ariel? Hombre, Sato, pues que encantado, muy contento de estar aquí. Gracias por tus palabras. Y bueno, sí, la primera parte donde explico algunas cosas, hay anécdotas muy curiosos, algunas tragedias podría decir yo, pero finalmente creo que es parte de lo que hacemos todo el tiempo: hablar, cautivar a la gente, y buscamos crear una conexión con las personas para poder influirlos y que compartan sus creencias con nosotros y podamos crear, podamos emprender, porque si no podemos persuadir a nadie, si no podemos convencer a nadie, pues definitivamente no vamos a crear nada, ¿no? Así es, Ariel. A mí, en lo que he leído de este genial libro, que por cierto me costó un poco más de trabajo que otros libros porque haces una letra un poco más pequeñita para tener más espacio de información, que es muy interesante todo. Los ejemplos me fascinan y me hacen reír mucho. Pero ¿cómo fue que te interesaste en los procesos de la mente inconsciente, por ejemplo, para empezar con esta entrevista? Bueno, fíjate que cuando tenía 15 años fui a un show de un personaje que estuvo acá en la ciudad, y el show era de hipnosis. Entonces a mí me sorprendió ver cómo el tipo se paraba al frente y decía su frase célebre, que todavía creo la sigue diciendo: duérmase, ¿no? Sí. Y la gente caía dormida. De hecho, el primer día yo fui de los que cayó dormido, y pensar en qué había sucedido con mi mente, qué había pasado conmigo. Yo tenía 15 años, te repito, entonces quería saber qué estaba ocurriendo. Estuvo 4 días aquí en Morelia, fui el primero, fui el segundo, fui el tercer día, y al cuarto día definitivamente me brinqué el escenario y fui y le pregunté cómo lo hacía. Y el caballero pues me dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues lo que hago es esto y esto, y ya. Entonces yo con 15 años pues lo que hice fue así de vamos a practicar a la escuela con mis compañeros. Si bien no lo recomiendo, pues fue la manera en la que empecé. Y como toda buena historia, pues empezó porque
En aquel tiempo quería comprender no solamente cómo funcionaba mi mente, sino cómo funcionaba la mente de las mujeres, porque no era como que yo muy agraciado y sobre todo no tenía como que mucha suerte para el ligue. Entonces, después de descubrir la hipnosis y lo que podía hacer, porque empecé a practicarla en la escuela y me di cuenta de que tenía la facilidad. Y luego sucedió que había compañeros que me comentaban, oye Ariel, ¿por qué no me ayudas con esto de la hipnosis para estudiar mejor o para dejar de fumar o para hacer esto o aquello y quitarse adicciones? Y digo, bueno, yo no tengo idea de cómo funciona, pero sé que lo puedo hacer, entonces vamos a trabajarlo, ¿no? Con el tiempo fui aprendiendo ya técnicas especializadas como programación neurolingüística, entre otras. Y entonces yo quería comprender qué sucedía en la mente de las mujeres cuando yo estaba en la pubertad para poderlas conquistar, ¿no? Quería saber qué pasaba. Al mismo tiempo quería saber qué estaba ocurriendo dentro de mi mente que no lo podía hacer. Y es curioso porque estaba yo muy chavo, pero aún así estaba yo analizando el comportamiento de un hombre que era buen seductor, que ligaba a muchas mujeres, y cómo lo hacía, qué decía, y qué estaba, y cuáles eran como las carencias que yo tenía. Evidentemente, en ese tiempo no me enfoqué en la estructura lingüística, sino más bien como en la apariencia física, y no estaba en ese entonces como que muy bien orientado, ¿no? Pero por fortuna pude empezar a descubrir algunos de los patrones que ellos manejaban, y me empezó a interesar mucho el lenguaje corporal, al grado que dije yo, quiero saber cuando te conozco más de ti que tú mismo, solamente de observarte y escucharte. Y de ahí nació precisamente mi deseo de saber cómo funciona, sobre todo porque la mente inconsciente pues es la que dirige tu vida. Entonces, ¿esto es lo que te llevó a la persuasión o qué te llevó a la persuasión? Persuasión. A la persuasión. Persuadir es convencer a las personas, básicamente. Lo que me llevó a la persuasión fue que, como ya había aprendido cómo funcionaba la mente, estaba yo pensando en cómo poder ayudar a algunos de mis compañeros en la escuela a que pudieran ellos tener acceso a estas herramientas y cambiar su forma de ser. Yo recuerdo que uno de mis mejores amigos en la preparatoria andaba en muy malos pasos, desafortunadamente ya falleció, fue víctima de un homicidio porque andaba metido en cosas no muy convenientes. Entonces yo tenía como que el deseo de decir, ¿cómo le hago para poderlo apoyar? ¿Cómo hago, o sea, cómo encuentro las palabras para que me haga caso? Sin embargo, bueno, con él desafortunadamente no pude. Luego, a uno de mis familiares muy cercanos le hicieron un fraude y yo estaba pensando, ok, pero ¿por qué no se dio cuenta? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió que lo convencieron sin que supiera? Al mismo tiempo, estaba yo iniciando mi carrera en el ámbito de ventas, estaba empezando a trabajar en GlaxoSmithKline, un laboratorio, y me daba cuenta de que los clientes a veces se ponían muy renuentes a recibir un beneficio que podía ser para ellos que vendieran más, y como no lo comprendían, se resistían. Entonces empecé a pensar, ¿cómo puedo tomar lo que ya sé y aterrizarlo para convencer a las personas en pro de un beneficio tanto de ellos como mío? En el caso, por ejemplo, de mi familiar que sufrió el fraude, de mi amigo que no pude hablar con él para sacarlo de los malos pasos en los que andaba, pues hubiera sido algo para convencerlos de cierta manera y poder apoyarlos a que no fueran víctimas de lo que estaba pasando. ¿Quién necesita aprender a convencer a las personas? ¿Quién debe de aprender a hacer esto, a convencer a los demás? Yo creo que es una cuestión de toda la gente, ¿sabes? Porque de alguna manera nosotros pretendemos comunicarnos con la gente y plasmarle como que nuestras ideas. Si alguien no está de acuerdo contigo, no hay como que conexión, no se hace clic. Si encuentras personas que normalmente están platicando contigo, es más fácil que se conecten. Vamos a un corte, todavía hay muchas preguntas que le voy a hacer a Ariel Ortuño, escritor que viene a presentar de forma exclusiva internacionalmente su libro Habla y Cautiva. Ya regresamos.
Pues aquí regresamos con Ariel Orduño, que está presentando de manera exclusiva internacionalmente su libro Habla y Cautiva, la llave secreta para influir la mente de una persona. Y precisamente, Ariel, ¿quién necesita aprender a convencer a las personas? Es la pregunta que se quedó todavía en el segmento anterior contestando esto. Gracias. Sí, nos quedamos a la mitad. Bueno, te decía que realmente toda la gente necesita aprender a convencer a las personas. Ahora, ¿por qué? Yo lo veo de ida y vuelta. Primero, aprender a convencer para conocer los procesos psicológicos que pasan dentro de mi cabeza y que sepa por qué me dejo influenciar muy fácilmente por otras personas. La segunda es porque no vas a crear nada en la vida si no sabes convencer a nadie. Simplemente cuando somos hijos, por ejemplo, lo primero que necesitamos hacer es convencer a nuestros padres de que nos dejen ir a donde queremos ir de fiesta, de que nos dejen salir con determinados amigos, de tener pareja, de tener novio. Hay muchachas que todavía en este momento no las dejan tener pareja. Y yo creo que lo ideal es que sepas cómo estructuran sus papás las cosas para que los puedas convencer en lugar de irte sin permiso, en lugar de estarte escapando. Yo recuerdo una vez en la preparatoria que estando en la rondalla, precisamente estuve en una rondalla, de momento llegué a la escuela, nos dijeron que si podíamos acompañar un grupo de profesores que venían de otras escuelas a Pátzcuaro para ir cantando en el autobús. Entonces yo fui a la dirección, hablé con mamá, en aquel tiempo no teníamos celulares todavía, entonces hablo con mamá a su trabajo y le aviso, ¿sabes qué? Voy a andar fuera, llego como a las 5 de la tarde, pues que es lo que me dijeron. Entonces mi mamá me dice, bueno, vas seguro, vas con los, nada más, ya sabes, cuídate, y los consejos de mamá. Entonces salgo, yo le había dicho que regresaba a las 5 de la tarde, mi mamá salía a trabajar a las 8:30 de la noche, llegaba a la casa como a las 9:15, 9:20 de la noche. Entonces, para las 6 de la tarde íbamos saliendo de Pátzcuaro rumbo a Quiroga, porque querían llevar a los profesores a que compraran regalos y recuerdos y cosas así. Y yo estaba un poco inquieto porque le había dicho a mamá que llegaba a las 5. Ajá. Entonces uno de mis compañeros me dijo, pero ¿por qué te inquietas? Yo ni siquiera avisé. Yo debería haber llegado a mi casa a la 1 de la tarde. Digo, por Dios, ¿cómo puedes estar así y sentirte tranquilo? Pues no estoy tranquilo. Pues todavía peor, ¿cómo puede ser posible que quieras, que andes aquí donde podrías estarte divirtiendo solo por no avisar? Y a veces ni siquiera es tan complicado. Puedes decir, bueno, es que mis papás no me van a dejar. Por eso es importante que sepas cómo convencer a las personas. Convences a tus papás. Ahora, más grande, pues convences a tu pareja para que esté contigo. Ok, si no tienes pareja, convences a alguien para que sea tu pareja. Pero se trata de que sepas cómo llegarle, cómo hablarle, qué le gusta, qué no le gusta, porque cada uno somos distintos. Si bien hay técnicas de seducción y ligue que pueden medio funcionar con todo el mundo, la mayoría de las cosas hay que observarlas para ir improvisando conforme vamos avanzando y darle a cada quien lo que necesita. Convencer en el amor sería como enamorar precisamente. ¿Cómo lo estás creando? ¿Cómo lo estás haciendo? Y hablando en otros términos, por ejemplo, negocios, pues bueno, necesitas venderte. Si eres, si es bueno, yo no tengo empresa, bueno, como colaborador, como trabajador, necesitas convencer al que está reclutando de que tú eres la mejor alternativa. Eso es definitivo. A tus clientes, a tus empleados, necesitas convencerlos de que sean más productivos, de que tengan un mejor ambiente de trabajo. Es decir, en general, todo el tiempo hay que estar convenciendo a las personas. Así es. Entonces, ¿por qué decidiste escribir este libro que se llama Habla y Cautiva? ¿Por qué lo decides hacer? Bueno, fíjate que esto está bien padre, porque llegó un momento en el que afortunadamente me estuvo yendo muy bien en mi trabajo y consideré que iba a necesitar más gente, facilitadores, gente que me apoyara a dar las conferencias o algunos cursos, y decidí abrir una certificación. Abro la certificación, empiezo a enseñarles cómo hacer algunas cosas y me doy cuenta en algo que Malcolm Gladwell llama inteligencia intuitiva, que es por qué hacemos cosas rápido sin pensar, de que tenía ciertas habilidades que desarrollaba al estar enfrente del escenario, pero de las cuales yo no era consciente de lo que hacía ya. Es decir, lo practiqué tantas veces que se reflejan a la manera de intuición. Cómo sé decir qué cosa, cómo sé cambiar de tema, cómo sé dónde pararme, determina la intuición que tengo gracias a la experiencia de varios años. Tengo 20 años dando entrenamientos, he dictado más de 1000 conferencias. Entonces, ya hay cierta intuición que tengo dentro. A la hora de sacarlo de mi mente para explicárselo a los alumnos, empecé a decodificarlo en principios. ¿Cómo lo estructuro? ¿Bajo qué principios la gente es persuadida? Entonces, tengo los principios, los fui sacando, las condiciones que hay, hasta que quedaron 5 principios, que son precisamente los que plasmo en este libro, en Habla y Cautiva. Son 5 principios definitivos para influir la mente de las personas. ¿Y por qué le pusiste ese nombre de Habla y Cautiva?
Ah, ese está buenísimo. Mira, sucedió porque ya había yo leído libros sobre persuasión, sobre influencia, y normalmente son como muy impersonales. Te hablan mucho sobre cómo crear campañas de marketing, cómo influir a las masas, cómo, no sé, por ejemplo, Edward Bernays, el de propaganda, de cómo creó el concepto de relaciones públicas, y no había yo encontrado algo que dijera, puedo usarlo con el tú a tú. Es decir, habla y cautiva, no se trata de pararte al frente de muchísima gente y cautivarlos a todos, que lo puedes hacer con los principios que contiene. Se trata de la interacción uno a uno con las personas. ¿Cómo puedo influirte a ti en este momento? ¿Cómo puedo influir a la audiencia en este momento? ¿Cómo puedo influir a mi jefe en una reunión o a mis compañeros de trabajo en una reunión? O tan básico como cómo puedo influir a mis hijos para que hagan sus labores. Eso es algo que es sumamente importante. En mi casa es curioso porque con mi esposa platicamos esto, ella está todavía leyendo el libro, curiosamente, no lo ha terminado desde hace tiempo, pero he platicado con ella de por qué mis hijos me hacen caso a mí y hacen lo que les pido rápido, y con ella se tardan y hay que estar una y otra vez repitiéndole. Digo, es que no estás utilizando estos principios, o sea, deberíamos estar trabajando de esta manera. Sin embargo, ahí lo que necesito hacer yo también es ponerme a trabajar con ella en estos principios para crear una mejor conexión en cuanto a esta parte del trabajo. ¿Cuál es tu aportación a la persuasión con tu libro? Bueno, como te comentaba, son 5 principios. Los principios, ¿qué quiere decir que es un principio que está operando siempre? Es como la ley de la gravedad. Si tú crees o no crees que existe, es irrelevante. Estás pegado al suelo y si te avientas de un edificio, muy probablemente te vas a lastimar mucho, si no es que hasta te mates. Entonces, como principios, quiere decir que están operando siempre. Haz de cuenta que son la sustancia activa de la persuasión. Tú tienes una técnica de persuasión, por ejemplo, hay una que se llama doble alternativa, que se hizo muy famosa con Alex Day, en donde le dices al cliente, ¿quieres que te lo envíe a tu casa o a tu trabajo? Entonces, la presuposición está en que ya estás queriendo el pedido, ya se asumió que hay venta, porque el cliente nada más decide si es en su casa o es en la oficina. Ese se llama cierre de doble alternativa. Si tú no has construido lo suficiente, por ejemplo, si el cliente no te cree, no tiene confianza en ti, no ve que hay en ti jerarquía, no va a querer comprarte, aunque le sueltes un montón de técnicas de cierre. Si tu cliente no ha hecho las creaciones mentales suficientes, tampoco va a querer hacerlo. Entonces, yo digo que son principios porque están presentes siempre. Y lo más interesante, si tú desarrollas estos 5 principios, lo que ocurre es que aunque no tengas una buena técnica de cierre, automáticamente empiezas a influir a otras personas. Te vuelves persuasivo de manera natural. Bueno, no sé cuánto tiempo me quede para poder irnos a un corte, para yo hacerte algunas otras preguntas. Bueno, me quedan 3 minutos, pero aquí yo tengo unas preguntas especiales respecto al libro, porque yo ya lo leí, a mí ya me lo dio hace, ¿cuánto me lo diste? Como 2-3 semanas. 2-3 semanas, yo ya lo leí. Pero 2018 marca entonces para ti, porque sí fue creado en 2018, ¿verdad? Así es. Y nació este libro en el 2018. ¿Ya estás pensando en el segundo? Sí, de hecho ya lo estoy escribiendo, voy como al, no sé, 40%. Este va a ir enfocado a los procesos mentales para poder vender más. Va enfocado como a la parte de negocios. Es que te lo comento esto porque cuando uno hace un libro, queda ahí una espinita y dices, quiero más. ¿Sí o no? Sí, de hecho me lo habías advertido cuando te platiqué de este libro, porque quiero decirles que me inspiré en Sato mucho porque había escrito muchos libros y dije, rayos, yo no he escrito ninguno. Entonces me advirtió que después de que escribiera uno iba a querer escribir muchos más, y es verdad, ¿no? Ahorita tengo y tengo ya en la cabeza en proyecto otros 3 que tengo el deseo de escribir. Qué bueno, Ariel, eso me parece excelente porque yo, por lo que te conozco, sé que puedes aportar bastante, aportas mucho en vivo. En tus conferencias, en sentarnos a tomar un café o cuando estamos en mi escritorio, en mi oficina, que platicas tan a gusto y luego das tus ejemplos bien padres aquí con la... ¿Cómo le llamas a ella? Ay, se me olvidó ahorita el nombre. La Felipa. La Felipa y el Chuy. Y el Chuy. Haces siempre esas referencias de ejemplos que suceden con la Felipa y el Chuy, y eso es muy agradable. Es un libro que te motiva a estarlo siguiendo leyendo, porque pues no te atoras con demasiada sobriedad, sino que vas poniendo esos ejemplos con la Felipe y el Chuy, y luego te da risa y luego, ay, nomás te imaginas cómo fuiste contando tus experiencias y anécdotas cuando estabas jovencito, cuando estabas en la prepa, cuando estabas en la rondalla y todo lo que te llegó a pasar, hasta que ya conforme va el libro avanzando, pues uno dice, no, pues estos son esquemas muy importantes que hay que tomar en cuenta para hacer eso, precisamente hablar y cautivar, aprender a hacer eso. Pero si ya me mandan a un corte, me dicen,
porque todavía, vamos a un corte, porque todavía tengo algunas preguntitas para que Ariel nos siga presentando su libro Habla y Cautiva. Ya regresamos. Pues este libro a mí me ha encantado. Quiero presumirles que el libro que me dio, no sé si fue el primero que él dedicó a alguien, pero yo me siento muy afortunado de que me lo haya dedicado a Ariel. Dice: para el maestro Sato, gracias por tu amistad, confianza y darme inspiración para escribir, y pone la fecha del 26 del 04 del 18 y su firma de Ariel. Qué emoción es que hagas esto, dediques un libro. ¿No se te hace emocionante? Sí, por supuesto. Cada que tengo oportunidad lo hago, lo estoy haciendo. Empecé pensándolo con las personas allegadas, con amigos como contigo, y a veces también lo hago con otras personas que van a algún evento, que lo compran en vivo, porque bueno, cuando lo compran a través de Amazon.com, pues no es como que muy fácil porque se los envías de manera directa, pero cuando lo hacen a través de mi página, procuro también tener ese tipo de atención. Otra pregunta que te quiero hacer, hablando precisamente del libro. ¿La gente que lo quiera leer necesita conocimientos especiales o puede leerlo sin saber nada sobre el tema que tratas aquí en tu libro, o los temas que tratas aquí en tu libro? No necesitas tener conocimientos sobre cómo funciona la mente ni sobre el comportamiento. Si eres principiante, el libro te va a servir porque definitivamente va a abrir un panorama que no sabes que existe sobre cómo funciona tu mente. Si ya has manejado algo sobre cómo influir a las personas, si has leído, por ejemplo, a Dale Carnegie con ese Cómo ganar amigos,
si has aprendido un poco sobre técnicas de venta, sobre técnicas de comunicación, te va a servir porque te va a dar una perspectiva mayor sobre cómo puedes crear tus historias y crear tus argumentos. Si ya eres experto y te consideras alguien que realmente conoce mucho sobre este tema, te va a servir porque como son principios, lo mencionaba hace rato, puedas a poderlos implementar arriba de lo que ya sabes. Entonces te va a ayudar a ser todavía mucho más persuasivo lo que eres. Entonces no es necesario que tengas mucho conocimiento al respecto. Está estructurado de una manera muy, muy sencilla, tú lo has descubierto, con historias muy fáciles de digerir, sobre todo con todo lo explico a través de muchas historias basadas en mi vida, en cosas que yo he pasado, en cosas que ha pasado personas que han estado cercanas a mí, para que sea muy fácil de comprender cómo lo puedes utilizar en tu día a día. Ahora, aquí tuve mucho cuidado porque tenemos un sesgo cognitivo que se llama la maldición del conocimiento. Entonces, como yo ya soy experto en la parte de persuasión e influencia, no puedo ver el mundo como lo ve alguien que no tiene conocimientos, ya no lo puedo ver. Entonces, hay una frase que me gusta en Estados Unidos que manejan, que es, explícalo como si se lo explicaras a Homero Simpson. O sea, explícalo muy simple. Y es de esa manera no porque consideremos que la gente piensa como Homero Simpson, sino porque si lo hago así, desde la parte de experto, para mí sería así como, es que eso es muy básico, claro, pero es lo que la gente necesita porque no está acostumbrada a manejar el lenguaje que yo manejo. Y esto sucede, o sea, si tú, por ejemplo, eres experto en manejar, que es algo muy básico, manejar un auto, ¿cómo te pones cuando le enseñas a alguien? Que me acuerdo que me decía mi papá, bájale a la segunda, yo, pues, si es 1, 2, 3, bájale, ¿cómo? Porque para él bajarle era hacerlo para atrás. Sí. Entonces, mi papá no podía entender cómo yo no comprendía su manera de explicarme cómo manejar, ¿no? Y menos si recibes mazapanes en la cabeza. Sí, esto es muy interesante, Ariel, y precisamente quiero preguntarte algo que yo llegué a notar mucho en el libro, en lo que yo he leído. Manejas mucho el punto de la manipulación. Cómo a veces los seres humanos manipulamos a otros, cómo a veces nos manipulamos a nosotros mismos, o manipulamos o intentamos manipular nuestra mente para que diga otra cosa cuando debe decir otra cosa. ¿Qué pasa con la manipulación según tu libro y según tú? Mira, dediqué una parte, el libro se divide en 3 partes. La primera es la fragilidad de la mente inconsciente, que te explico los fundamentos de por qué funcionan los 5 principios. La segunda parte tiene que ver con los 5 principios de la persuasión. Y la tercera parte se titula Control mental contra persuasión limpia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no estoy de acuerdo en que la gente sea manipulada ni que las personas abusen del poder que dan estas herramientas. Sin embargo, no puedo controlar qué hace cada quien. Es decir, yo vendo un martillo y el martillo sirve para clavar madera, para hacer muebles o para desfragmentar el cráneo de una persona. Eso depende de quién tenga la herramienta. Ahora, en tal caso, yo creo que lo más importante es que sepas cómo funciona tu mente para que no seas víctima fácil de este tipo de personas que abusan de sus habilidades. Porque hay quien es manipulador de manera natural. Yo lo hago precisamente porque, como comenté al principio, Sato, ¿qué sucede cuando quieres apoyar a alguien y no sabes cómo hablarle? ¿Qué sucede cuando alguien te empieza a buscar, que algo te huele mal, que sientes que va a haber tranza, pero te habla tan bonito que no sabes cómo manejarlo y caes? En las relaciones de pareja, tenemos a la Felipa, que ya sabe que el Chuy le está hablando bonito solamente porque quiere acostarse con ella, pero ella no sabe qué está sucediendo en su mente y por qué reacciona como reacciona, y ahí va de taruga otra vez. O el hombre que tiene una mujer que le gusta y está como forever alone el chavo y está en la zona de amigos y sabe que lo tienen ahí, pero no sabe cómo conquistarlo o de plano darle carpetazo y buscar a otra. Es decir, no solamente se trata de manipular, se trata de convencer, de persuadir. Ahora, la diferencia para mí radica en algo muy importante. Si tú le das un beneficio a la otra persona cuando ella hace lo que tú quieres y tú también tienes un beneficio, creo que eso es una persuasión limpia y es válido porque ambos salen beneficiados. Si tú utilizas estas herramientas que están en este libro y lo que haces es influir a otra persona y solamente tú obtienes un beneficio, definitivamente eso es manipulación. Para que sepas si alguien te está manipulando, es muy sencillo. Si lo que haces por otra persona te da algún beneficio y te hace sentir bien, quiere decir que te ha persuadido. Si lo que haces por otra persona no te hace sentir bien y no te da ningún beneficio, es muy probable que estés siendo manipulado. Entonces, presta atención ahí. ¿Cómo saberlo? Descúbrelo sabiendo cómo funciona tu mente.
Ariel, entre las cosas tan interesantes que yo fui encontrando aquí a lo largo de la lectura, pones algunos mensajes, algunas frases famosas, algunas son anónimas, como esta que un diamante solo es un pedazo de carbón que soportó una presión extraordinaria. ¿Cómo llegas tú, al estar haciendo tu libro y crear tus historias o recordar tus historias personales, tus vivencias, que finalmente son vivencias de muchas personas en el mundo? O sea, no es que solamente tú las hayas tenido o tus conocidos en tu círculo de aquel entonces las hayan tenido, es que a muchas personas nos podemos sentir identificados con estas historias. Pero ¿cómo le hiciste cuando estabas tú? Yo te lo pregunto, o sea, yo lo puedo saber, pero quiero que tú no lo digas al público. ¿Cómo le hiciste cuando estabas haciendo toda tu información, que la estabas haciendo pues en conjunto, y de repente te acordabas, esta frase quedaría aquí? ¿Hiciste eso o ya tenías las frases establecidas como para irlas poniendo ahí, esas frasecitas que pusiste? Bueno, esta parte es padrísima porque yo creo que el canal que nos conecta con la divinidad es la creatividad. Estoy ahorita leyendo precisamente un libro que se llama La ciencia de hacerse rico, y mencionan mucho que hay que ser creativo y no competitivo, ¿no? Que es algo, lo contrario que lo que aprendes en la escuela. En la escuela aprendemos a ser competitivos y ellos dicen que hay que ser creativo, que hay que crear. Entonces, juntando estas ideas, yo considero que cuando escribimos o cuando hacemos cualquier cosa que es creación, creatividad, abrimos el canal que nos conecta con la divinidad. Yo te podría decir que yo siento que primero me fumé los 5 principios que escribí en el libro, o sea, me llegó la idea, los aterricé y después los describí y los entendí. Yo por eso siento que tiene que ver con una conexión divina. Ya que estaba desarrollando cada uno para poner estas frases que mencionas que están al principio de cada subcapítulo, lo que hice fue pensar en qué era lo que podía comunicar mejor la idea general de lo que era el subcapítulo en unas cuantas frases. Con algunos me fue sencillo, con algunos de volada llegó la creatividad y lo acomodé. Otros tuve que buscar y buscar y buscar, y de hecho los dejé para seguir escribiendo, y hasta el final regresé y otra vez lo quise poner. Pero bueno, creo que tiene que ver más con la conexión creativa, la conexión divina. Y sobre todo si estás como que en el momento, ¿no? Porque también necesitas descansar. Si en el instante no te llega la creatividad a la cabeza y tú estás forzándote, lo que está sucediendo es que no va a fluir, porque es algo que fluye, algo que no puedes forzar. Es algo que creas el entorno para que se dé. Es decir, un día estaba escribiendo un artículo sobre una conferencia para una empresa, estaba escribiendo un artículo sobre cuestiones navideñas y era a mitad del año, era como por estas fechas, entonces pues, no me conectaba. Lo que hice fue poner villancicos y fotos de las navidades y casi hasta me pongo a chillar, pero eso creó el ambiente para abrir el canal de creatividad respecto a esa historia, a la Navidad. Si tú estás creando algo, pues necesitas permitir que fluya y crear el entorno para que fluya. ¿Cuántos meses tardaste en juntar toda la información para que ya estuviera, aunque sea en tu computadora, en forma este libro? Bueno, la idea surgió hace como 3 años, que fue cuando sucedió lo de la certificación de entrenadores, de conferencistas, de facilitadores. Ahí fue donde llegaron los principios y estructuré cómo funcionaba cada uno, cómo operaba. Luego, en marzo del año pasado, me puse ya a escribir propiamente y fue que empecé a estructurarlo de, ok, esos son los principios, pero necesitan saber por qué funcionan. Y ya empecé a hacer la primera parte, que es la fragilidad de la mente inconsciente. Y mientras lo escribía dije, oye, es que esto se puede malutilizar o se puede malinterpretar en la parte de la manipulación. Ok, necesito una tercera parte que tenga que ver con el control mental precisamente. Ya sobre eso desarrollé los temas y me puse a hacer investigación, porque bueno, hago muchas citas sobre estudios que se hicieron, sobre otros libros, sobre otros autores, de la compilación de todo lo que estuve haciendo, y finalmente terminé de escribirlo como en 5 meses. Eso sí, escribía todos los días, me paraba a las 4:30 de la mañana y me ponía a escribir casi hora y media, 2 horas. No todos los días podía escribir, porque mis actividades no me lo permitían, o porque la creatividad simplemente se cerraba. Y fue por ahí de agosto, septiembre del año pasado que lo terminé. Ok, no sé cuántos minutos me queden para irnos a un corte, porque todavía quiero preguntar algo. Vamos a un corte, no le cambie, estamos con Ariel Ortuño con su libro Habla y Cautiva. No le cambie.
Pues aquí estamos platicando con Ariel y con Parchís de temas muy interesantes, que esos temas no podrían haber estado en este libro que hizo Ariel Ortuño, porque tienen que ver más con misticismo y espiritualidad, aunque tiene que ver también con el poder de la palabra. Ariel, algo que yo te quiero preguntar, ya que tuviste tú la experiencia de crear tu primer libro, porque vienen más, yo espero que vengan más, te veo y te reconozco esa capacidad para tener más libros. Gracias. ¿Tú le recomiendas a la gente que nos está mirando, a alguien que tenga ese interés, le podrías recomendar que escriba un libro? Obviamente no te pediría que lo asesoraras, porque la persona tendría a lo mejor que hacer muchas cosas, como saber escribir en una computadora y todas esas cosas que son medio locochonas, pero sí le podrías decir, mira, sí, hazlo porque esto te va a ayudar a esto, a esto, a esto. Es como el que siembra árboles sabiendo que él no va a disfrutar la sombra, que muchos otros van a disfrutar la sombra. ¿Sí recomendarías a la gente escribir algún libro que tuviera un impacto? Yo definitivamente sí. Mira, considero que cada uno de nosotros tenemos algo que hacemos bien. Tenemos algo que hablar. Lo que a la gente más le gusta, de hecho, lo que le gusta más a tu mente son las historias. Entonces, puedes crear historias, puedes hacer una historia de tu propia vida, puedes escribir sobre cuestiones. Bueno, se divide el mercado en los de ficción y los no ficción. Los de ficción pues, son las novelas y los de no ficción pues, son los técnicos, como el libro de Habla Cautiva, que hablan sobre herramientas que puedes desarrollar, sobre desarrollo personal, desarrollo motivacional. Entonces, si tú tuviste una etapa complicada en tu vida y la superaste, pues bueno, felicidades, escribe sobre eso. A alguien le va a servir. Es que luego dicen, es que mi vida es muy X, pues es que es la que estás viviendo, estás acostumbrado a vivir tu vida, para ti no es la gran cosa, pero para mucha gente sí lo es y puedes inspirar a alguien. En Estados Unidos hay un tipo que se llama Russell Brunson, que sacó un libro que te enseña cómo crear una tribu, y él te dice, todos tenemos un mensaje que comunicar y hay gente que te quiere pagar por él. Así de fácil, ¿no? Entonces, si tú te has dedicado no sé, si sabes hacer churros, pues bueno, escribe tu libro con la historia sobre cómo crear una empresa de churros, ¿no? Y ya, lo puedes publicar en Amazon a través de algo que se llama Kindle, que es un libro electrónico, y ahí puedes subir libros hasta, no sé, de 50, 60 páginas, no es muy necesario que sea grande. Si te gusta escribir, escribe, súbelos, véndelos, o por lo menos regálalos, que alguien conozca tu trabajo. Y no te preocupes si lo haces bien o mal, es parte del aprendizaje, todo lleva un proceso. Entonces requieres escribir para que ese aprendizaje vaya fluyendo. Yo tuve la fortuna de llegar a este libro de Habla Cautiva después de haber escrito mucho, no precisamente libros, pero escribía muchos artículos para personas y empresas a través de internet, y eso me permitió desarrollar la habilidad de la escritura, y aparte como hablo en público, pues bueno, se me da como que la verborrea. Fíjate, Ariel, que yo que he escrito algunos libros, pues tú le pones todo el empeño para que no haya ningún error. Yo siempre cuando aparece algún error, ya cuando ya está impreso el libro, que ya me lo entregó la imprenta, y de repente encontramos alguna palabrita que no debía de ir, o que le faltaba, o alguna coma que le falta, o algún acento que le falta, nunca falta algo ahí que sea como un errorcito, siempre viene a mi cabeza para yo relajarme y digo, es que las obras perfectas solamente son de Dios. Entonces, que a lo mejor es una excusa para aceptar o no aceptar con esa idea de que tuve un error en un libro. Pero obviamente cuando uno crea un libro y ya lo tiene en la mano, uno dice, si lo vuelvo a reeditar, le voy a hacer estos cambios para que esté mejor. ¿Sí te ha llegado a pasar eso? Uy, sí, todo el tiempo. Me acuerdo que cuando escribía artículos, escribí el artículo y luego quería cambiarlo porque lo volví a leer. Entonces lo que hacía es que me llevaba como hora y media en escribir un artículo de 600 palabras. Entonces lo escribo, lo dejaba y en la tarde lo revisaba, pero ya nada más era para hacer ajustes y maquillarlo y cambiar algunas palabras y todo. Lo cambiaba y ya lo enviaba, ya no lo volví a revisar, porque si lo volví a revisar, volví a encontrarle que cambiar. Lo mismo me ocurrió con el libro. Estamos hablando de que Habla Cautiva tiene cerca de 70,000 palabras, o sea, es muchísimo contenido, son 288 páginas, y estoy tomando en cuenta para las siguientes ediciones de hacer la letra un poquito más grande, van a quedar como 330 páginas. Entonces, es un libro con mucha información, muy amplio, y revisarlo otra vez pues implica estarle cambiando cosas, porque esta idea ya no me gustó, esto ya no me gustó como suena, esto ya no quedó completamente bien. Entonces nunca vas a tener el escrito perfecto con el que estés satisfecho. Simplemente esmérate en el máximo, y cuando ya le hayas dado una revisada, aviéntalo, ya, vámonos.
Sí, esto es muy interesante. Tú mencionabas que lo hiciste en unos, ¿cuántos meses dijiste? 5 meses. 5 meses. Fíjate que una ocasión, uno de los libros que yo he escrito, que se llama El Grimorio, el Medallón y el Oráculo, a mí me tocó hacerlo en 28 días. Pero obviamente, si iba a trabajar, si iba a hacer mis actividades, si me ponía a leer, si me iba a comer, si me iba a dormir, y solamente escribía en esos 28 días porque estaba muy motivado. O sea, es el único libro que tengo que es como un cuento. Sí, sí, de hecho ya lo leí. Yo creo que tienes toda la razón. Aparte, insisto, tiene que ver con la conexión con la creatividad. Si te sientes conectado, pues ponte a escribir. También yo tengo un objetivo, ¿no? Me pongo como 1000 palabras por día o 500 palabras al día, pero hay veces que simplemente no me llega la creatividad y me pongo a hacer otras cosas y a lo mejor escribí 100 o 50. Y hay otros días que me descoso y alcanzo a escribir como 2500 palabras. Entonces, depende mucho de cómo estás, de cómo te sientes, de qué está pasando en tu vida para que eso esté fluyendo. Pero cuando sientas que fluye, arráncate, escribe y escribe y escribe, ¿no? Oye, Ariel, se dice que para ser un buen escritor necesitas estar rodeado de libros, ¿sí? Tú donde te ponías a escribir, ¿tienes así como libros a tu alrededor, muebles con muchos libros? Porque obviamente para poder investigar cosas, mucha gente que quiera a lo mejor decir, quiero hacer mi libro, pues necesita leer mucho, ¿no? Porque también necesita investigar muchas cosas para hacerlo más funcional y más interesante el libro, ¿no? Sí, bueno, no había escuchado esa frase, pero me encanta. Yo el año pasado leí cerca de 62 libros. Entonces, 62 libros. Sí, 62 libros. Tengo mi librero y tengo libros por acá y por acá porque ya no caben en el librero. Y sí, o sea, si no tengo los libros, porque hace como 2 semanas me cambié de casa, y no tenía todavía mi oficina acomodada y era así como, necesito mis libros porque quiero escribir. No, son como consulta, o sea, estoy escribiendo y de repente me surge una idea de, ya sé dónde la ubico, y entonces ya voy y busco el libro, voy y busco aquel. Algunos son artículos que saco de internet, pero sí comparto la idea de que si tienes los libros puedes consultar inmediatamente. Si no tienes libros, como que es desesperante porque dejas la idea suelta, ¿no? Entonces, sí sería conveniente. Sí, es que fíjate que yo he estudiado y leído la historia de algunos escritores famosos, y a veces veo fotografías que les han tomado en sus estudios y están ellos ahí escribiendo, preparando su libro siguiente, y veo sus muebles impresionantes llenos de libros y pues eso me gusta mucho ver que alguien tenga libros. Cuando yo estaba jovencito, Ariel, que me invitaban amigos en la secundaria o en la prepa a sus casas y que me decían, aquí espérate en la sala, pues yo me esperaba en la sala como me ordenaban, pero siempre que tenía la oportunidad de que veía los libreros, siempre agarraba los libros. Siempre me gustaba leer un libro. Ariel, nos estamos casi ya despidiendo. Redes sociales donde la gente puede comunicarse contigo para preguntar sobre tu libro o sobre tus conferencias y tus talleres que das. Redes sociales. Me encuentras en www.arielortuno.com. Ahí puedes comprar el libro tanto en formato impreso como en formato digital y también ver sobre las conferencias. En mis redes sociales me encuentras básicamente en Facebook como Ariel Ortuño-Habla y Cautiva. Ok, esto es muy interesante, se los juro, el libro es muy interesante para estar aprendiendo muchas cosas y cautivar a la gente, y sobre todo, como nos dice aquí la frase, habla y cautiva, la llave secreta para influir la mente de una persona. Este fue un programa muy interesante, este es un programa que yo estaba esperando que Ariel viniera a presentar su libro, ya se cumplió. Vamos a revisar esos programas donde yo te decía, Ariel, deberías de hacer un libro, y se cumplió. Ahora esperaremos los siguientes, así que muchas gracias, Ariel, por haber estado aquí en Mundo Alternativo. Muchas gracias, Sato, y termino diciendo, recuerda, estás a una frase de inspirar al mundo. Gracias, Ariel, gracias a todo el mundo, gracias al área técnica que me apoyó este día. Seguiremos al pendiente con estos calorones que están haciendo. Bendiciones a todos, buen provecho y nos vemos la próxima semana. Gracias.